Buenas tardes. Hoy me gustaría que entráramos a valorar uno de los temas que entrañan una mayor dificultad para nuestros estudiantes de español. Este tema es el verbo ser y estar. ¿Por qué entraña cierta dificultad, o realmente bastante dificultad para nuestros estudiantes? Esto es porque muchos estudiantes en su lengua materna no tienen una diferenciación entre el verbo ser y estar. Por ejemplo, en inglés solo existe el verbo to be, o en francés, ¿no? Otros estudiantes, como por ejemplo los italianos, sí que tienen un verbo ser y un verbo estar, pero funcionan de una manera distinta a cómo funcionan en castellano. Entonces, por eso vamos a entrar en el mundo del ser estar, ¿no? Vamos a ver por las explicaciones más tradicionales, vamos a ver los modelos que se utilizan ahora mismo. Vamos a intentar dar unas pautas para poder introducir de una manera más simple o más sencilla todo este concepto en el aula, ya que sí que genera bastantes quebraderos de cabeza, tanto para los alumnos como para los profesores. Además es un tema gramatical muy amplio, porque se ve desde los niveles A1 hasta los niveles más avanzados, ¿no? C1, C2, incluso en esos niveles, pues los alumnos siguen cometiendo errores. Entonces, bueno, vamos a partir un poco como primer punto de la explicación tradicional. La explicación tradicional que, bueno, ya se ha desechado un poco, ¿no? Era una oposición entre ambos dos verbos. Es decir, que eran como algo completamente diferente, eran opuestos. Ya que el verbo ser, pues representaba una cualidad permanente, ¿vale? Y el verbo estar, un estado temporal. Bueno, esto puede valer para algunos casos, pero bueno, nos damos cuenta de que no podemos utilizar esto como una regla general, porque no es cierto. Porque, por ejemplo, una cualidad, o sea, podemos decir que son las 6 de la tarde, utilizando el verbo ser, no es una cualidad permanente, no siempre son las 6 de la tarde. O incluso el verbo estar, podemos decir, Zamora está en España. No es algo temporal, es algo que Zamora pues lleva, hombre, siglos, ¿no? En España. Entonces, bueno, este tipo de explicación ya se ha desechado completamente. Actualmente, en la actualidad, se utiliza, muchos de los profesores, ¿no? Pues utilizamos el modelo nocional, que es un conjunto de reglas para explicar ambos verbos. ¿Vale? Este conjunto de reglas pues, se puede caracterizar en decir ser. ¿Cuándo utilizamos el verbo ser? Pues para expresar cualidad, para expresar identificación, para expresar procedencia, ¿vale? Verbo estar, pues para localización, estado, resultado. Esto todo es correcto, no vamos a negar que no es cierto. ¿Cuál es el problema del método nocional? Que hay muchísimas excepciones. Entonces, el número de reglas junto con el número de excepciones, el número de excepciones podría ser mayor incluso al número de reglas para utilizar estos dos verbos. Entonces, bueno, es un sistema que se utiliza y que funciona, pero que no podemos utilizar aislado, porque si no quedaría muy incompleto, con un montón de excepciones, de preguntas por parte de los alumnos que el profesor tendría que estar contestando una y otra vez. Entonces vamos a ver también otros modelos, ¿no? Todo esto aparece en el artículo de Jaime Cuesta. Otro modelo que aparece es el modelo comparatista, ¿no? Que es comparar los usos de los verbos ser y estar en español con los de otros idiomas, ¿no? Hombre, sería lo lógico mejor, pues compararlos con los idiomas de nuestros alumnos, o sea, la lengua materna de nuestros alumnos. ¿Cuál es este problema? ¿Qué problema tiene este método? Pues como hemos dicho, eso no en todos los idiomas existe el verbo ser y estar. Sí que el verbo ser existe en todos, ¿no? Y el verbo estar pues se puede cambiar por otro tipo de verbos. Pero ¿cuál es el problema? Que, que no siempre funciona. Puede funcionar para algunos adjetivos, ¿no? Pero para otros usos que tienen el ser y estar, pues no es lógico, ¿no? O sea, no se puede utilizar con el participio, no se puede utilizar con los atributos. Entonces, este sistema no es válido para introducirlo en nuestras clases de L. Quizá alguna pequeña pincelada sí, en algún momento, pero en general no es un sistema que nos pueda valer para explicar esto. Otro modelo es el modelo aspectual, ¿vale? El modelo aspectual, pues, bastante, bueno, está bastante de moda, ¿no? En el cual el verbo ser sería, utilizaríamos el verbo ser con algo imperfectivo. ¿Qué es imperfectivo? Pues eso, propiedades inherentes, algo permanente. Y el verbo estar con cosas perfectivas, ¿vale? Con estados transitorios. ¿Qué pasa con esto? Pues tenemos el mismo problema que con el modelo nocional.
es decir, un montón de excepciones. Entonces, muchos autores han intentado dar unas pinceladas, intentar eh, mm, caracterizar, bueno, no caracterizar, dar pequeños matices, ¿vale? Ir matizando este modelo aspectual, pero bueno, no se ha conseguido en general tampoco algo que nos sirva como una regla única y firme para nuestros propósitos. Entonces nos encontramos con que el verbo ser y estar, ¿vale? Pues tenemos que utilizar una mezcla de todos estos modelos que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo principal va a ser marcarnos unos objetivos, que bueno, son los objetivos que nos da el Instituto Cervantes, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos aparecen con el verbo ser y estar? Primero, reconocer los principales usos del verbo ser, ¿vale? Pues como hemos dicho, cualidad, identificación, procedencia, ¿vale? Distinguir los usos del ser y estar con adjetivos calificativos y expresar localización espacial. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más tarde en todo esto. O usos de estar con adverbios de modo con de más sustantivo y participio, y usos de ser y estar cuando cambia el significado de la función del adjetivo calificativo. ¿Vale? Esos 4 objetivos es lo que tenemos que conseguir que nuestros alumnos sepan. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿No? Pues ahora vamos a dar unas pautas, ¿vale? Para introducir el verbo ser y estar para que sea más simple y no estar con las excepciones una y otra vez. Para estas pautas nos vamos a centrar en el artículo o en el trabajo de Enrique Aletá, que me ha parecido súper interesante, súper didáctico y que se puede introducir muy fácilmente todas sus propuestas dentro de la clase de L y nos puede ayudar mucho con nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el principio de este artículo? Que ser y estar no se oponen. Es decir, no entre ellos, sino que ser, el verbo ser, se opone al resto de verbos. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Lo simplifica en 2 grandes puntos, ¿vale? El primer punto, ser y estar muchas veces no se pueden alternar, ¿de acuerdo? Tenemos que explicar a nuestros alumnos que hay veces que el verbo ser se utiliza exclusivamente igual que el verbo estar, no hay una posible alternancia. Por ejemplo, el verbo ser se puede decir que expresa equivalencia, ¿vale? Lo utilizamos para identificar una cosa. Pepe es inteligente, estamos identificando a Pepe, ¿vale? Ahí no podemos utilizar jamás el verbo estar. Tenemos que empezar por ahí, enseñárselo a nuestros alumnos. Que hay casos en los que el verbo ser funciona y el verbo estar no puede funcionar nunca. El verbo estar tiene un contenido de estado y permite la sustitución por otros verbos. Pepe está cansado, Pepe se encuentra cansado, ¿vale? Otra de las cosas primordiales que nos dice Aletá es que el verbo estar se puede sustituir por otros verbos y tenemos que centrarnos ahí nuestras explicaciones y basarnos en eso, darle mucha importancia a que el verbo estar puede sustituirse por otros verbos, ¿vale? Bueno, pues hemos visto eso, que ser y estar se utiliza de forma exclusiva. ¿Dónde empieza el problema? Cuando hay alternancia entre el verbo ser y estar, es decir, se puede utilizar uno u otro. Por ejemplo, cuando expresamos profesión, cantidad, tiempo, fecha, que normalmente, ¿vale? Lo utilizamos siempre con el verbo ser, pero se puede utilizar también con el verbo estar y es algo correcto, ¿vale? Pero para utilizar el verbo estar hay que utilizar un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, Pablo es profesor, pero Pablo está de camarero ahora, ¿vale? Ese punto de referencia temporal que damos es el que nos permite utilizar el verbo estar, ¿vale? Es algo que podemos enseñar a nuestros alumnos, no es muy difícil que cojan, ¿de acuerdo? Con el participio, ¿vale? Cuando utilizamos el verbo ser o estar con participio. Pues el verbo ser se utiliza únicamente para que el valor del verbo pasivo, del participio, recaiga sobre el sujeto, es decir, no implica nada más. En cambio, el verbo estar nos da un valor de resultado en la oración, ¿vale? De resultado o de consecuencia. ¿Vale? El verbo estar nunca pierde su significado. Eso es también muy importante que deben recordar nuestros alumnos. Otro punto con los adjetivos. Pues con los adjetivos polisémicos no hay tampoco gran problema, ¿no? Porque el uso de ser y estar depende del contexto. Lo que nos importa en este sentido es que los alumnos sepan la semántica, ¿no? Sepan qué significa, cuáles son los significados de cada adjetivo, ¿vale? Y cuáles son los significados del adjetivo, entonces pueden utilizar ser o estar dependiendo unos de otros.
En los adjetivos monosémicos, pues volvemos un poco a lo que nos decía el modelo aspectual, ¿vale? El que ser se utilizaría en el momento imperfectivo, ¿vale? Para las propiedades permanentes del hablante, algo inherente, y el estar para los perfectivos, para un estado transitorio. Insistimos, ¿cómo hacemos esto? El verbo estar podemos cambiarlo por otros verbos, podemos explicárselo así a nuestros alumnos. ¿Vale? Estos son dos puntos, ¿vale? El segundo con más subpuntos y puede tener mayor problema, mayor dificultad, pero que nos facilita de gran manera la entrada, ¿vale? De estos dos verbos en el aula. Porque sí que realmente yo tengo cierta experiencia como profesor y siempre ha sido uno de los grandes problemas que yo he tenido con mis alumnos. Entonces, este artículo, esta forma de introducirlo, me ha parecido súper interesante y muy buena, y creo que puede dar muy buenos resultados en las aulas, tanto con eso, y gradualmente. Claro, desde el nivel A1 pues a niveles más avanzados, siempre utilizando, o sea, gradualmente, pero utilizando este método. Me ha parecido muy interesante y muy didáctico. Entonces, no tengo nada más que añadir. Muchas gracias por escucharme.